Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Era graciosa. Se inclinó un sombrero de ala ancha sobre la frente, echó la mano hacia adelante y giró rápidamente sobre sí misma. Tomás aplaudió. «Eres igual que Michael Jackson en sus mejores tiempos. ¿Dónde aprendiste eso?» «De él», rió Lila. «¿No me crees? Pues qué pena. De pequeña veía sus videos musicales a todas horas e intentaba imitarle. Por cierto, ¿sabes hacer el moonwalk? Puedo enseñarte». «Claro». Lila se acercó, se quitó el sombrero y se lo puso en la cabeza. «¿Para qué es eso?» «Bueno, ¿cómo vas a hacerlo sin sombrero?», fingió protestar la chica. «No funcionará sin él». «Bien, ahora observa atentamente». Se puso justo delante de él, y suavemente, sin levantar la suela del suelo, movió la pierna atrás. «¿Ves? Este truco está en que te deslizas sobre el talón. Ahora, así». Lila terminó el paso. «Y luego, vuelves a empujar. Vamos, ahora inténtalo tú, no es difícil». Tomás intentó repetir el movimiento, pero le resultó difícil. «Te estás esforzando mucho», le dijo la chica. «Presionas demasiado la pierna de delante, así que parece torpe. Pero no pasa nada, es porque no estás acostumbrado. Solo necesitas practicar un poco». Tomás hizo un gesto con la mano. «No creo que merezca la pena. Llevo torturándome con los bailes de salón desde los 5 años, pero a los 14 aún le pisaba los pies a mi pareja, y a los 15 le rompí accidentalmente el dedo meñique del pie a una chica durante el concierto final». «Vaya, ¿y qué pasó con la chica?» «Nada, ni siquiera estaba disgustada. Su padre le pagó el tratamiento, se quedó en casa un mes, pero yo la visitaba casi todos los días y le llevaba flores y dulces. Era una buena chica. Se llama Rita. Después nos hicimos muy amigos. Se fue a Japón a estudiar la cultura oriental. Todavía la extraño». «Bueno, ya está», dijo Lila con calma. Y Tomás se dio cuenta de que había dicho una estupidez. Encontró algo de lo que hablar con aquella chica tan linda. «Pero solo como amiga», aclaró. «Siempre fue una marimacho, nada de vestidos, solo pantalones y camisetas. Siempre llevaba el pelo corto, e incluso a veces se lo afeitaba». Se pasó el dedo por la sien, imitando un rayo. «Y creo que le gustaban las chicas, la verdad». «Ah, ya veo». Tomás no mencionó con tacto que Rita, a pesar de sus inclinaciones naturales, había decidido una vez probar estar con un chico y le había elegido a él. Tomás parece, en fin, nos conocemos bien. Se había limitado a contarle a ella su elección. «Si me gusta, lo pasaremos bien, y si no, lo olvidaremos. Es como probar un plato nuevo para ti», adivinó Tomás, simplemente por curiosidad. «Sí», se encogió de hombros Rita, y por su tono, estaba claro que ella no veía ningún otro motivo para intimar, lo cual resultó un poco hiriente para Tomás. Aquel experimento completamente desprovisto de misterio resultó ser el primero de su vida, y en general no le causó mucha impresión, incluso le decepcionó un poco. Todo parecía demasiado real. Tomás siempre había pensado que la primera vez debería estar envuelta de un aura romántica, llena de excitación y sensualidad casi ingrávida. Pero en lugar de eso, hubo un desvestirse incómodo. Por cierto, era muy extraño. Después de todo, Rita y él habían nadado juntos a menudo en la piscina y en aguas termales. Se habían visto antes sin ropa, bueno, casi sin ropas. No era nada nuevo para ellos. Y ahora, por alguna razón, sus dedos tanteaban los cierres. Se sentían avergonzados e incómodos. «Maldita sea. ¿Te ha gustado?», preguntó cuando todo terminó. «No», respondió Rita con pereza, poniéndose los vaqueros. «Entonces, ¿por qué me has arañado?» «Bueno, pensé que tal vez te gustaría, así como en las películas». Se miraron y rieron al mismo tiempo. Tomás, satisfecho de que el experimento hubiera terminado, agarró a su novia por la cintura de los vaqueros y la sentó en su regazo. «Bueno, al menos has adquirido algunos de los conocimientos que faltaban.
Puedes seguir amando a las chicas y echando a los chicos. Lo has intentado, y con eso basta. No volveré a intentarlo, prometió Rita, acomodándose cómodamente en el círculo de los abrazos de Tomás. No se puede ir contra la naturaleza. Le abrazó por el cuello y le besó en la sien. Y lo que era sorprendente, su beso era mucho más cálido y tierno ahora que hace media hora, cuando estaban tumbados en la misma cama. Nunca, asintió Tomás alegremente. Ahora, mirando a Lila, que se mostraba repentinamente distante, quería contárselo, convencerla de que Rita y él eran en realidad solo amigos, y que lo que ocurrió entonces no fue el experimento más acertado, pero permaneció en silencio. Quería que ella dijera algo, que le ayudara a sobrellevar aquel incómodo silencio. «Me gustas más», confesó finalmente. «Como chica, no como amiga». «¿De veras?», sonrió la chica. «¿Cómo vas a demostrarlo?». Tomás miró a su alrededor y se acercó al borde del tejado. «¿Quieres que salte? ¿Me creerías entonces?». Lila se rió y le cogió la mano. «Tonterías. Tocaré la armónica para ti. Baja». Se sentó en la colorida manta extendida sobre el cemento. Tomás se arrodilló vacilante delante de ella. «Siéntate más cerca». La chica palmeó la manta a su lado. Se llevó la armónica a los labios, cerró los ojos, y el mundo que les rodeaba se llenó de los sonidos de una antigua canción irlandesa. Tomás volvió a casa pasada la medianoche. Iba silbando alegremente la melodía de la misma canción, y bailando, sin miedo a despertar a nadie. Su padre, al enterarse de la cita de su hijo, le recordó con tacto que pensaba pasar el fin de semana fuera de la ciudad, cansado de la contaminación. Dijo, aparentemente despreocupado: «Ahora el aire es fresco en el bosque. Apagaré el teléfono y desapareceré hasta el lunes. ¿Acaso no soy humano? Tengo derecho a descansar». Tomás fingió no darse cuenta de la verdad oculta en esas palabras y regresó a casa solo, pero no le disgustó. Se sentía demasiado bien y libre y no quería apresurarse. Dejaba que todo siguiera su curso y no quería perderse ni un minuto de ese emocionante acercamiento gradual. La cocina estaba a oscuras. Tomás pensó que tal vez el ama de llaves había salido temprano, ya que no había cena caliente esperando en la mesa. «Bueno, tendré que buscarme el sustento». Se dirigió a la cocina y, sin encender la luz, abrió la puerta de la nevera. «¿Cómo estás, Casanova?». El interruptor que tenía detrás hizo clic, y la cocina se llenó de la suave luz dorada de la lámpara. «¡Papá!». Tomás se quedó helado con su manzana mordida en la mano, y luego se volvió lentamente al oír la voz. Su padre estaba sentado en la mesa. Al parecer no quería dormir, al igual que no quería pasear por el bosque. La metrópoli era así, no se dejaba llevar. «Vaya, me has asustado». «Lo siento, no era mi intención. Pensé que ibas a tomar el aire. Pensé que no volverías hasta mañana. ¿Qué es lo que no te gustó de esa chica?». Tomás frunció involuntariamente el ceño. Respetaba y apreciaba a su padre, pero su brusquedad militar a veces rozaba la falta de tacto. «Lila es una chica maravillosa, papá, guapa y divertida». «Entonces, ¿por qué volviste a casa en vez de quedarte con ella? ¿O es que no le gustabas?». «No saquemos conclusiones precipitadas. ¿Y a qué viene tanta prisa? Nosotros no queremos apresurarnos». Su padre se levantó y, juntando las manos a la espalda, recorrió la cocina. «Tu madre y yo no perdimos el tiempo». «¿Y cómo resultó eso?». No pudo evitar preguntar el joven. Su padre se detuvo y miró severamente a su hijo. «No le contestes a tu padre». Contuvo magníficamente la pausa, sin apartar la mirada del rostro desconcertado de Tomás. Su padre asintió y volvió a pasearse por la cocina. «Bueno, tienes razón. Tu madre y yo no vivimos juntos mucho tiempo, pero al menos tuvimos tiempo de tener un hijo. Y eso, admítelo, también es bueno. Tengo 24 años, papá. Todavía tengo tiempo, no hay necesidad de apresurarse». El hijo no tenía nada que objetar a su padre. O mejor dicho, podría haber dicho mucho, pero entonces
tendría que empezar de cero. Desde el mismo día en que él, un joven de 30 años ya divorciado, pero tontamente romántico, conoció a la madre de Tomás. Sana era ligeramente mayor, y en opinión de Martin, eso solo añadía agudeza a la relación. Le gustaba la idea de que era capaz de encandilar a una mujer mayor que él. Al fin y al cabo, las damas, como sabemos, maduran y se hacen más listas que los caballeros. Y así los chicos con años de diferencia entre él y Sana se convirtieron en 7 de toda regla. Además, Sana superó todos los complejos que sufrían las chicas antes de los 30. Para ella no existía la tercera cita. No le preocupaba si Martin se casaba con ella. Con ella todo era sencillo, y quizás fuera de esa sencillez la que jugó su papel. Martin quería creer que era posible, sin altibajos emocionales, sin peligrosas búsquedas para conquistar el corazón de su princesa. Empezaron a vivir juntos apenas un par de semanas después de conocerse. Un mes después, Sana anunció el embarazo. Un mes después del nacimiento de Tomás, empezó a desaparecer sospechosamente a menudo por las noches. Según dicen, estaba cuidando de su hermana enferma, pero un día la hermana llamó para preguntar por qué Sana no la visitaba desde hace tiempo. Martin planeó esperar a su mujer y tener una conversación sincera, pero esa misma noche, Sana decidió no volver a casa y nunca más volvió. Martin no intentó encontrarla. Al principio estaba demasiado dolido, pero luego simplemente no le importaba dónde estaba su mujer o qué le habría pasado. Sin embargo, tenía algunas sospechas. El mismo día que desapareció Sana, también desapareció Andrei, el mejor amigo de Martin. Martin tuvo que criar a Tomás él solo. No se engañó a sí mismo y admitió, sin vacilar, que no sentía amor paternal ni amor alguno por su hijo. Pero cuidó del niño con honestidad, considerándolo su deber. Al fin y al cabo, el pequeño Tomás no había pedido nacer y no tenía la culpa de que su madre eligiera un nuevo amante. El niño, por cierto, no causó problemas especiales a su padre. Engordó bien, dormía plácidamente, empezó a andar pronto y empezó a hablar. En la escuela era mediocre, pero leía mucho y jugaba excelentemente el ajedrez, incluso durante la terrible edad de la transición que Martin temía. El chico no se metió en ningún lío, salvo por su afición a la escalada, a la que su padre no ponía objeciones. Que gaste su energía en deportes extremos, en lugar de entregarse a vicios como a beber o infringir la ley. Tras graduarse, Tomás consiguió la carrera de Derecho y trabajó en el bufet de su padre. En general, Martin estaba satisfecho de su hijo. Lo único que le molestaba era la aparente falta de ambición de Tomás. No tenía ningún deseo de convertirse en líder, ni de ganar más dinero. Puede que no fuera el peor rasgo de su carácter. Saber disfrutar de lo que se tiene es bueno para la vida, pero malo para los negocios. La única persona con la que Martin podía compartir sus preocupaciones era su viejo amigo del colegio, Kirill, aunque nadie le llamaba nunca por su nombre completo y patronímico. El nombre de Kirill se le quedó grabado. A sus 53 años, Kirill era dueño de una cadena de supermercados, pero como lo había conseguido, era un misterio. Hay que tener un adjunto y cultivar buena gente, explicaba. Probablemente no mentía. La mayor parte del tiempo ese hombre, en opinión de Martin, debería haber estado sentando la cabeza hace tiempo. Viajaba por todo el mundo, encontrando nuevas actividades y amigos allá donde iba. Practicó submarinismo, salió de safari, pasó 6 meses en un barco en algún lugar de Somalia. Se encontró con piratas y milagrosamente se hizo amigo de uno de ellos. En una ocasión, pasó un mes entero como farero y planeó escribir libros en su vejez. Bueno, ya había acumulado suficiente material. Aunque Martin regañaba a su amigo por su falta de solidaridad, no podía evitar admirarle. En Kirill había un verdadero e insaciable apetito por la vida. Se lanzaba de cabeza a sus interminables aventuras, y al parecer, por eso parecía no poder empezar a envejecer. Martin llevaba mucho tiempo acostumbrado a los elegantes trajes oscuros,
los relojes caros y el pelo impecablemente peinado. Kirill, en cambio, se pasaba tranquilamente con unos vaqueros andrajosos. Prefería las zapatillas deportivas entre toda la variedad de calzado. Y a juzgar por la longitud y el desaliño de su pelo, hacía por lo menos 10 años que no iba a la peluquería, y probablemente solo lo hacía para charlar. Pero Kirill tenía otra cualidad valiosa. Sabía llegar al meollo de las cosas, sin molestarse en detalles innecesarios. Martin debió buscar consuelo en él. Tomás es un buen tipo. Fiable, responsable, pero no tengo esperanzas en él. Carece de la codicia básica, no quiere dinero ni poder. Pues alégrate. El tipo es un sabio de la vida. Es inherentemente feliz. ¿Qué más quieres? ¿Y a quién le dejaré el negocio? ¿Para qué he trabajado tanto entonces? Tomás es un joven decente, pero individualista como tú, Kirill. Nunca será un líder. Bueno, de mí te recuerdo que yo soy un líder bastante decente. El hecho de que no haya quebrado e incluso esté prosperando en cierto modo lo indica directamente. ¿No estás de acuerdo? Bueno, y además aún te quedan muchos años. Puedes arreglártelas durante otros 10, y para entonces los propios hijos de Tomás pueden haber crecido. Tal vez uno de ellos te sustituya. ¿Has pensado en eso? Martin no lo había pensado, pero la conversación con su amigo sembró una semilla en su alma, y pronto empezó a darse cuenta de que evaluaba a las novias de su hijo desde solo un punto de vista, si era adecuada o no para el papel de futura esposa de Tomás. Comprendió que el chico aún era joven y probablemente no pensaba en formar una familia. No había nada que hacer. Así crecía esta generación. Fueron niños hasta los 30, pero de vez en cuando seguía hablando con su hijo de la familia, e incluso organizó un par de encuentros fortuitos con las hijas de sus socios. Sin embargo, Tomás sospechaba algo, o simplemente las chicas no le interesaban, porque nunca habían segundas citas. Pero ahora estaba Lila en su vida, y parecía que el chico estaba prendado de ella. Al principio, Martin no tomó en serio el enamoramiento de su hijo, sobre todo porque Lila era hija de Kirill, y parecía haber heredado de papá el desdén por los bienes terrenales y la sed de nuevas experiencias. Pero tras una madura reflexión, la opinión de Martin sobre la posible unión cambió, ya que Kirill, se dijera lo que se dijera, había triunfado en los negocios. No era tan simple como podía parecer a simple vista, pues se dio cuenta de que a diferencia de los souvenirs o los zapatos de diseño, la gente siempre compra comida. Y finalmente no se trata de manjares gourmet por cantidades demenciales de dinero, sino de alimentos corrientes, como cereales y pasta, verduras y carne. Necesitan mantequilla, harina y huevos para hacer los sabrosos productos de panadería caseros. Necesitaban quesos, embutidos y pan, para un tentepié rápido, y té y café para acompañarlo. Y todo eso a precios asequibles. Se podía encontrar en las tiendas de Kirill. Además, Martin sabía que Kirill arremetería contra su equipo de marketing si no lo analizaban bien la zona en la que iba a abrir un nuevo local. Nuestro público objetivo son las familias trabajadoras, repetía una y otra vez. Una persona que vuelve del trabajo quiere encontrar todo lo que necesita en un solo sitio, zanahorias en otro y leche en un tercero. Recuérdalo. Y busca zonas donde vivan exactamente esas personas. Martin se dio cuenta inesperadamente de que había subestimado a su amigo. Como todo el mundo, se dejó engañar por la imagen inconformista de su amigo, y no se dio cuenta de lo evidente. Kirill poseía una sana practicidad y comprensión de la naturaleza humana, sin las cuales no habría lugar para él en los negocios. Además, sabía cómo ganarse a la gente, y su relación con los piratas. Planeaban robarle y probablemente matarlo. Pero en lugar de eso se separaron como amigos. Podía orientarse rápidamente en un entorno desconocido, y no le gustaban las soluciones atípicas. Es difícil sobrevalorar esas cualidades.
Llevaba a su hija con él a todos sus viajes, por lo que se comunicaba mucho con su padre y ha aprendido mucho de él. Y la niña tiene una amplia perspectiva. Y en general, en muchos aspectos es una copia exacta de Kirill. Quizá Lila sea una opción prometedora para mi hijo. Lo único que le molestaba era que Tomás llevaba una semana teniendo citas con una chica y volvía a casa claramente inspirado. Pero aún no había pasado la noche con ella ni una sola vez. Probablemente ni siquiera la había besado. Dios mío, pensó el padre. ¿Por qué estará tan indeciso? Desde luego, ni conmigo ni con su caprichosa madre. A Martin le atormentaban los cálculos aritméticos. Ahora tiene 54 años. Si Tomás sigue ese ritmo, tendrá suerte de casarse a los 30. Que el niño cumpla 20 años dentro de un año, y Martin tendrá 80. Incluso 81 años para entonces, y nadie puede garantizar que siga vivo a esa edad, ni que mantenga su mente sobria. Cada año pensaba en ello. Cada mes contaba, mientras Tomás jugaba con los juguetes. Dudó mucho tiempo en iniciar la conversación seria con su hijo, que al parecer era inevitable. ¿Cómo van las cosas con Lila?, preguntó una mañana en el desayuno. Tomás estaba devorando sus tortitas de queso favoritas, e incluso, qué modales para el chico, no dejó de masticar. «Todo bien», contestó con la boca llena. «Ayer fuimos al cine. La película estuvo genial. Hasta nos olvidamos de comer las palomitas. Estábamos tan absortos en la película». «Ensimismado», aclaró Martin con frialdad. Tomás se encogió de hombros. «Pues claro, papá. ¿Qué más?» «¿Qué pasa, papá?» Martin dudó en levantar la mirada hacia el despistado Tomás. Después de todo, el tema del que iba era demasiado íntimo. «Es hora de que pienses en una novia, y si lo único que tienes en la cabeza son películas, cafés y helados». «Pero yo no tengo novia», sonrió alegremente el chico. «Cuando la tenga, solo pensaré en ella de la mañana a la noche, y soñaré con ella, te lo prometo». «Interesante», pensó el padre. ¿Se está haciendo el tonto a propósito o realmente no entiendo lo que quiero decirle? «Y Lila», le recordó, «¿qué hay de malo en ella como novia?» Tomás sonrió, pero de algún modo con tristeza. «Lila, bueno, está bien. ¿Qué tiene de malo? Es una chica normal, lista, guapa, se llevan bien». «Lila es buena para todos», asintió el hijo, y con un gesto de indiferencia volvió a comer. «Es buena, pero casarse y formar una familia no es para ella. Ella misma lo ha dicho». «¿Y tú?» Martin se tensó, aunque intentó disimularlo. «¿Le has propuesto matrimonio?» «Le ofrecí vivir juntos, pero ella no quiere. Dice que hay tantas cosas interesantes en el mundo que... ¿para qué atarse tan joven?» «Ya veo. Entonces termina ese romance. No tiene sentido que pierdas tu tiempo. Tengo una chica en mente, la hija de mi nuevo socio. Invitémosla a ella y a su padre al restaurante». «Vamos, papá, no necesito eso». Los nervios de Martin acabaron de ceder y ni siquiera se dio cuenta de cómo le levantaba la voz a su hijo. «Escucha, puede que a ti no te importe, pero a mí me preocupa mucho. ¿A quién le voy a dejar el negocio en el que he puesto toda mi vida? No eres un mal abogado, pero no tienes dotes de liderazgo, y es poco probable que aparezcan de repente. Solo tengo una esperanza, nietos, o más bien un nieto, al que pueda enseñarle todo y darle las riendas del poder. Pero sigues postergando este asunto como si no te concierne en absoluto. Por fin, piensa en algo que no seas tú mismo». Tomás esbozó una sonrisa torcida. «¿Y si es una nieta? Entonces ten más hijos». «La niña dará luz, se volverá loca por las hormonas, se quedará a casa con los niños. ¿Quién sabe qué más? Tomás, eso también te concierne a tu bienestar. Piensa en ello en tu tiempo libre y resuélvelo. ¿Me entendiste, hijo?» «Entendido». Tomás se levantó de la mesa, recogió cuidadosamente los platos sucios y los llevó al fregadero. «¿Me escuchaste?», preguntó Martin con severidad. «Te escuché», respondió Tomás. «Y ahora, discúlpame,
Tengo cosas que hacer. La clínica Androplus siempre tuvo un ambiente increíble de calma, amabilidad y un poco de soltura. Los administradores, con sus voces suaves y el agradable color blanco verdoso de las paredes, la relajante música en los altavoces, proporcionaban las dos primeras, mientras que los tipos rudos, que habían recibido regalos de novias al azar, proporcionaban la segunda. Tomás saludó con la cabeza a la conocida chica detrás del mostrador de recepción y le preguntó en voz baja: ¿Está Valentín disponible? Valentín, aclaró la chica por si acaso, aunque sabía perfectamente la respuesta. Sí, ahora mismo tiene un paciente. Pero pronto estará libre. Espera, por favor. Tomás se sentó obedientemente en uno de los profundos sillones y cogió la primera revista de papel satinado que encontró en la mesita. La revista era pesada, brillante, y estaba tan llena de fotos de mujeres desnudas que enseguida quedó claro que no había ningún artículo interesante en ella. Ni siquiera tenía sentido mirarla. El tipo rudo, sentado frente a Tomás, se dio cuenta de lo irritado que estaba con la revista y se acercó. Tonterías, ¿verdad? Yo tampoco lo soporto, nunca lo leo. ¿Pero por qué es una tontería? Seguro que a alguien le gusta, si no, no lo publicarían. Se mofó el tipo, dejando de caer el flequillo sobre sus ojos. Me lo vas a contar. La propietaria de esta revista padece desde hace tiempo una enfermedad llamada aburrimiento. Cuando tiene ataques, empieza a molestar a su marido, reclama la atención y monta escándalos porque el color del uniforme de la criada no coincide con el de las cortinas del salón. Para librarse de las rabietas en ese momento, el marido le compró una revista que la mantiene ocupada. Esa es toda la historia, por si tienes curiosidad. Sonrió Tomás discretamente. Seguro que conoces a esta familia. Más de lo que te gustaría. Yo soy ese mismo marido. Tomás no tuvo tiempo de decir nada, cuando Valentín, enorme e infinitamente satisfecho de sí mismo, como siempre, apareció ante él. Vaya, mira quién es. Retumbó entre risas y extendió su mano ancha como una pala hacia Tomás. Podías haber llamado para avisarnos que venías. Yo tampoco me lo esperaba. Sonrió el tipo y le dio un puñetazo juguetón a su amigo. Una barriga prominente. Ya veo, estás adelgazando. Una dieta de pizza y estarás tan delgado como yo, exclamó Valentín. Los amigos rieron juntos. Entonces ven, vamos a mi despacho. Tengo unos 20 minutos antes de la próxima cita, dijo Valentín, y Tomás siguió a su amigo escaleras arriba. De las paredes colgaban reproducciones de cuadros famosos, y por todas partes había jarrones con flores vivas. Sí, la clínica parecía más bien una casa suburbana de élite. Incluso las modernas ventanas panorámicas con vista a la ciudad en constante movimiento estaban cubiertas de hiedra. Pasa, siéntate y cuéntame. Escucha, necesito un certificado que acredite que soy estéril, dijo Tomás con énfasis. ¿Qué? Solo lo necesito. Si no, no me va a dejar en paz. Por favor, ayúdame. Puedes hacerlo, no hagas preguntas. Ayúdame como amigo. Valentín encogió sus poderosos hombros y se fue a su escritorio. Y Tomás pensó agradecido que la verdadera amistad no es un mito, ya que no hizo preguntas, simplemente hay ayuda. De regreso, caminó despacio, admirando las flores de los enormes jarrones. Se detuvo ante los cuadros que le gustaban, y en la planta baja vio al mismo bruto que le había hablado de su histérica esposa. Tomás se detuvo. El bruto le guiñó un ojo. ¿Cómo te va? ¿Por qué no te divorcias?, quiso preguntar Tomás. Pero cambió de opinión. Nunca se sabe. ¿Por qué la gente sigue viviendo junta? Perfectamente bien, respondió. Realmente era agradable creer eso. Martin miró el documento con desconcierto y enfado. Justo lo que necesitábamos. ¿Estás seguro de esto? Puedes ver lo que pone, respondió Tomás. Ahora espero no tener que casarme inmediatamente, añadió. Maldita sea, gimió su padre, y Tomás estuvo a punto de compadecerse de él,
y lo habría hecho de no ser porque su padre se había creído Dios Todopoderoso y había decidido que tenía derecho a exigirle un heredero a su hijo. Tras su conversación matutina, Tomás deseaba abandonar en cuanto antes y en medida de lo posible aquella casa que se había vuelto tan ajena. Creía que su padre le quería, aunque no se sentía muy unido a él, pero resultó que su padre solo amaba su trabajo, y Tomás solo era uno de los medios para asegurar el éxito continuado del negocio que tanto tiempo y energía le había costado. Sí, suspiró Martin. Ahora qué hacer, no está claro. Era doloroso, pero parecía que el destino le estaba engañando, al darle un hijo que él no había pedido, pero que sin embargo había criado. Vio el chico en otro proyecto potencialmente exitoso que podría reportarle buenos beneficios en el futuro. ¿Y ahora qué? El proyecto terminó siendo un fracaso, y lo más importante, sin opciones. Pero qué idiotez. Para mí está bastante claro, dijo Tomás. Todavía no eres mayor, así que eres perfectamente capaz de tener otro hijo. Pero ya que yo no te funcioné, búscate una señora. Ella te parirá uno. ¡Qué ocurrencia!, exclamó su padre con alegría. Pero Tomás no lo escuchó. Recogió tranquilamente sus cosas. Ahora su vida empezaba de cero, y llena de incógnitas. Necesitaba encontrar algún tipo de vivienda y un nuevo trabajo. Tenía que enfrentarse a cuestiones que nunca antes había tenido que resolver. Préstamos, hipotecas, y lo más importante, en su vida aparecería gente nueva, gente que vivía de forma muy diferente a la suya. No tenía instituciones, no iba a colegios de élite, e incluso compraba la comida en tienda diferente. Pero nada de eso asustaba a Tomás. Parecía aprender rápido, pasara lo que pasara. Su padre no pareció darse cuenta cuando se marchó. Tomás se sorprendió al darse cuenta de que nunca había estado en esa parte de la ciudad. Al parecer rara vez se aventuraba más allá del centro. Y fue sorprendente ver de repente edificios gigantes de 5 pisos, cubos de basura desbordados y parques infantiles abandonados. Pero inesperadamente le gustó la gente. Eran de algún modo diferentes, relajados. Tal vez. Las madres jóvenes no iban deprisa a ninguna parte. Paseaban con sus cochecitos. Abuelas acomodadas daban de comer a palomas regordetas. Los hombres fumaban cerca de las entradas y charlaban con los vecinos. Papá siempre decía que si quieres vivir bien, debes trabajar duro y esforzarte por ser aún mejor y más eficiente. Pero aquellas personas que no iban deprisa a ninguna parte y que evidentemente no intentaban pasarse todo el tiempo trabajando y estudiando, parecían mucho más felices que aquellas a las que Tomás estaba acostumbrado. La zona residencial de la ciudad no la había elegido por casualidad. Quería perderse, romper para siempre su vida anterior, cortar todos los lazos, y por ahora solo mudarse. Por supuesto, lo primero era buscar alojamiento. No debería haber sido difícil. Parecía fácil abrir el sitio web adecuado y encontrar opciones apropiadas, pero a Tomás le esperaba el primer obstáculo: los agentes inmobiliarios. Estaban por todas partes y exigían porcentajes sencillamente enormes por sus servicios. Tomás, aunque estaba acostumbrado a depender de su sueldo, se sentía incómodo con las peticiones de los profesionales inmobiliarios. Además, comprendía que ahora estaba, por así decirlo, en paro. No podía quedarse en la empresa de su padre después de su traslado, y eso significaba que el dinero que le quedaba tenía que estirarse por tiempo indefinido. Algún día podría encontrar un nuevo trabajo. ¿Y cómo sería el sueldo? Así que tuvo que buscar vivienda por su cuenta. El tipo giró en el primer patio que encontró y se acercó a la chica sentada en un banco. Por cierto, ¿sabes si alguien necesita un abogado? Necesitado, lanzó Natasha, despreocupadamente por encima del hombro. Trabajo en una peluquería. Le preguntaré al dueño. A lo mejor le sirves de algo. Subieron al segundo piso, y la chica abrió la puerta del pequeño apartamento. El minúsculo pasillo era increíblemente estrecho, y Tomás se estremeció al encontrarse con su reflejo en el espejo. La chica señaló el espejo que había detrás de la puerta y dijo: «Ahí está el cuarto de baño y el retrete, y hay una lavadora. Aunque es vieja y está un poco gastada. A la derecha está la cocina, y más adelante el pequeño dormitorio con balcón.
El balcón también resultó ser un pequeño y estrecho. Tomás recordó involuntariamente los enormes balcones del lujoso apartamento de su padre. Ahora lo entendía claramente. «¿Dónde está el armario?», preguntó. Natasha resopló. «¿Dónde crees, bicho raro? Ahí está», señalando el armario del dormitorio. «Tu armario. Ahora, hablemos del precio». La cantidad que ella dijo le pareció excesiva, pero no regateó. «Olvídate del dinero, me darás una motivación para encontrar un trabajo lo antes posible. Y realmente quiero deshacerme de esta pesada mochila, quitarme los zapatos y empezar una nueva vida lo antes posible». «¿Quién vivía aquí antes que yo?» «Oh, mucha gente ha vivido aquí antes. Bueno, me iré ahora. Asegúrate de que el lugar permanezca limpio, sin fiestas, sin chicas y sin mascotas. No necesito papel pintado rasgado aquí». Tomás miró expresivamente las paredes del pasillo. El papel pintado en un par de lugares cerca del techo y uno cerca del suelo se estaba despegando considerablemente de la pared, pero la chica fingió no darse cuenta de su mirada. «Si me necesitas, vivo en el departamento de al lado. Llama a la puerta si no te apetece entrar. Siéntate como en casa». Sin siquiera contar el dinero, se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. El bolsillo se abultó de inmediato, probablemente con un aspecto tentador para cualquier ladrón potencial. «Oh, la nueva vida», dijo Tomás, en cuanto Natasha cerró la puerta tras de sí. «Hay que romper con el pasado de una vez, no despedazarlo pieza a pieza, como trozos de una vieja fotografía, cortarlo por la mitad y tirarlo. Así, la tentación de volver a tu antigua vida será aún mejor». Tomás tiró inmediatamente su vieja tarjeta SIM y compró una nueva en la tienda de móviles más cercana. Ahora, aunque quisiera, no podría ponerse en contacto con ninguno de sus antiguos conocidos. Tomás era el típico representante de la generación para la que no existían los cuadernos de papel. Estaba acostumbrado a depender de la tecnología, y por eso ni siquiera recordaba de memoria el número de teléfono de su padre. Encontrar trabajo resultó un poco más difícil. No había puestos disponibles en lugares suficientemente bien pagados, y aunque los hubiera, no contratarían a alguien de la calle. Las únicas opciones eran lugares con mucha rotación, pero al menos eran relativamente fáciles de conseguir. El tipo se prometió a sí mismo que aguantaría todo lo posible, al menos hasta que pudiera cambiar de organización y conseguir un sueldo mejor. La tercera dificultad era mantener la casa. Martin no consideraba necesario cargar ni a él ni a su hijo con nimiedades como mantener la casa en orden y preparar la comida. De eso se ocupaba el ama de llaves, Ana, una mujer taciturna de 55 años. Llevaba 15 años trabajando para ellos, y durante ese tiempo había estudiado a fondo los gustos del padre y del hijo. Ana sabía qué marca de café le gustaba a Martin, a qué hora volvía del trabajo, y a que Tomás le encantaban las tortitas de requesón con pasas. Sin embargo, no le gustaba la gelatina. El olor a carne hervida le daba náuseas. Todas esas sutilezas parecían tan naturales y sencillas, pero ahora Tomás tenía que cocinar para sí mismo. Al principio compraba productos semielaborados o encargaba comidas para sí mismo. Pero después de calcular los gastos a final de mes, se horrorizó. Había gastado más de la mitad de sus ahorros en comida, ni siquiera comida de calidad. En su día libre, Tomás utilizó recetas de internet, preparó un menú para la semana y fue a comprar al supermercado más cercano. Pasó indiferente ante las chuletas de pollo y a la plancha, y las albóndigas precocinadas. Ahora le interesaba más la practicidad que la rapidez a la hora de cocinar. Consiguió hacer una sopa sencilla pero bastante sabrosa, con un pollo entero. Guisó la pechuga de pollo con verduras como guarnición y cocinó arroz, comprobando la receta cada minuto. Según sus cálculos, esa abundancia debería haber durado 2 o 3 días, pero el destino hacía otros planes. Por la noche Tomás fue despertado por alguien que caminaba por el apartamento. Abrió los ojos pero no se movió. Era muy peligroso. El visitante nocturno se dirigió a la cocina y, silbando tranquilamente, abrió el frigorífico. «¡Maldita sea!». Esa Natasha ocupándose de las cosas. A juzgar por los sonidos, el recién llegado puso la olla sobre la mesa y empezó a comer directamente de ella. «Tigro sarraceno con pollo», pensó Tomás irreverentemente.
Y por extraño que parezca, fue precisamente ese pensamiento lo que le dio valor para levantarse. Al fin y al cabo, se había pasado todo el día preparando un menú económico pero sabroso, yendo a comprar y luego cocinando. Y para alguien que hacía eso por primera vez en 24 años, era casi una proeza. Y ahora un desconocido había irrumpido en su casa y estaba comiéndose su comida. Era demasiado vulgar. Tomás se levantó de la cama y pulsó el interruptor. ¿Quién es? La persona que estaba en la cocina claramente no esperaba ese giro de acontecimientos y quedó inmóvil. Pareció dejar de respirar por un momento. Entonces se oyó un ruido metálico y apareció en la puerta una persona de al menos de 2 metros. Se estaba limpiando la poblada barba con una mano enorme, en la que tenían pegados trozos de trigo. Por otro lado, sostenía una cuchilla de carnicero de cocina. «Buenas noches», le saludó Tomás. Intentando competir con aquel gigante, era hasta gracioso de pensar. Así que decidió intentar arreglar las cosas amistosamente. «Hola», respondió el gigante. «¿Qué haces aquí?» «Buena pregunta. No sé cómo confesarlo sin ofenderte, psicópata. Vivo aquí», dijo Tomás, intentando sonar lo más convincente posible. El gigante lo miró con expresión desconcertada. Sus pequeños ojos oscuros expresaban confusión, dudas e incluso algo de miedo. «Así que vives aquí», dijo lentamente, acariciándose la barba rebelde. «En mi apartamento. Al parecer no tenía ni idea. Interesante. Yo alquilo este apartamento. Tu vecina Natasha la conoces. Ella me lo alquiló». Al oír ese nombre, el gigante echó la cabeza atrás y dejó escapar un gorgoteo retumbante, sollozos y un borboteo indistinto de su poderoso pecho. Al principio Tomás no entendía lo que pasaba, pero luego se dio cuenta de que el gigante solo se estaba riendo. «¡Natasha!», rugió y golpeó la pared con su puño de piedra. «Levántate que tenemos que hablar». Un minuto después, una somnolienta y despeinada Natasha apareció en el apartamento, y al ver a Tomás en ropa interior junto a un hombre enorme con un hacha en la mano, evaluó rápidamente la situación. «Andrei, no sabía que ibas a volver tan pronto. ¿Por qué dejar el apartamento vacío cuando este tipo puede vigilarlo? Y yo puedo ganar algo de dinero. ¿No te da pena?» El hombre al que Natasha llamaba Andrei miró severamente a Tomás y luego a su vecina. «¿Por qué te di las llaves?» «Para que entraras a regar las flores. ¿Y qué has hecho?» «¿Qué hay que regar? Son cactus», dijo Natasha con tristeza. «Y dijiste que no volverías de tu turno hasta dentro de 6 meses. Y bueno, pensé, ¿cuánto gano como peluquera? El tipo es callado, tranquilo. No bebe, ni hay mujeres». Tomás no pudo evitar resoplar enfadado como un gato despierto. «Así que me has alquilado el piso de otro». «Es culpa tuya», replicó la chica. «Primero había que pedir los documentos de propiedad y luego redactar un contrato de alquiler. Eres abogado y no sabes cosas sencillas». «No es responsabilidad mía», replicó Tomás. «¿Y qué tipo de contrato de alquiler para esto?» «Personalmente yo», refunfuñó Andrei. «En este momento, solo una cuestión es importante». Como si fuera una señal, Tomás y Natasha dejaron de discutir y se voltearon al propietario. «¿Dónde lo ponemos ahora?» Tomás se dio cuenta inesperadamente de que la pregunta de Andrei era muy apremiante. «¿En serio? ¿A dónde va ahora?» «Bueno», sugirió tímidamente la chica. «En ese caso quizás puedas quedarte conmigo por ahora». Tomás asintió afirmativamente. «Primero me pondré unos pantalones. Podemos», comenzó inesperadamente Andrei, con voz tranquila e insegura. «Terminar el trigo. Me gusta mucho y tengo más hambre que un perro desde ayer. Come hasta cansarte». Tomás hizo un gesto con la mano. «También hay sopa. Considerémoslo una compensación por mi intrusión». Pasó un año. Martín se paseaba de un lado a otro del balcón. O mejor dicho, estaba inquieto. «Siéntate, cálmate», le aconsejó su amigo. «Te harás un agujero en el suelo. No lo entiendes». Kirill sacudió la cabeza con tristeza. Martín pensaba que Tomás era para mí como un animal enjaulado. No puede irse lejos, y si se escapa, dará una vuelta y volverá. Pero hace un año que no lo veo.
Un año, ¿comprendes? Kirill se encogió de hombros. Es culpa tuya. Solo sabes pensar en el trabajo, Martin. No te ofendas porque sea tan franco. Le dije al tipo que no representa ningún interés para ti, que solo necesita herederos. Pero yo pensaba en el futuro, aulló Martin. No solo por mi beneficio personal, sino, en última instancia, por el futuro de mi hijo y su familia. De todas formas, no me habría llevado a Kirill conmigo, exclamó Martin. En un ataúd no hay bolsillos. Y en cuanto a Tomás, ¿qué pasa con él? Tomás lleva un año viviendo de forma independiente y no te pide ayuda, por si no te has dado cuenta. Parece que lo has subestimado. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? Kirill se dio cuenta de que su amigo había ganado muchas arrugas y canas en el último año, y parecía haber encogido. ¿Dónde estaba el Martin seguro de sí mismo, incluso demasiado seguro, el terror, el ídolo de sus empleados? Maldita sea, 55 años no es motivo para debilitarse, es pronto, pero la tristeza te debilita. Si yo fuera tú, dijo Kirill, intentaría encontrar a tu hijo y hablar con él, como un ser humano. Y lo más importante, pídele perdón por haber sido un imbécil altanero. Invítalo a volver, y deja por fin de fingir que eres un sabio mentor, y conviértete simplemente en un padre. No intentes parecer infalible e indiferente. Admite que eres humano, no una estatua de piedra. La gente comete errores, se pierde y cae en ilusiones. En última instancia, si lo piensas bien, todo depende de lo dispuesto que estás a admitir tus errores e intentar evitarlos en el futuro. Ese es mi consejo. Piénsalo, solo piénsalo. Te quiero, Kirill, dijo Martin de repente, con cara de confusión. Pensé, ya sabes, que tengo que criar a mi hijo, cuidar de él. Pero él parecía que estaba bien sin mí. Ahora lo entiendo. Yo lo amo. Díselo, con esas palabras. Natasha llevaba un año viviendo con Tomás, pero seguía sin entender cómo había sucedido todo. Tras el inesperado regreso de Andriy a casa, dejó que Tomás se quedara con ella un par de días. Pero por la mañana no podía levantarse a causa de una fiebre muy alta. Había cogido la gripe de algún sitio. Y Tomás, palpándole la frente, negó en silencio con la cabeza y se fue a la farmacia. Ni siquiera tienes termómetro. ¿De verdad puedes vivir así? Volvió a casa cargado de medicinas y víveres. Le dio a Natasha un termómetro y le muyó la almohada para que estuviera más cómoda. Veamos cuál es tu temperatura. Luego te trataremos. Te haré un poco de caldo de pollo. La temperatura era solo de 38 grados, pero por la noche se había acercado peligrosamente a los 40. Tomás hizo que la chica tomara un medicamento para bajar la fiebre y llamó a una ambulancia. Natasha recordaba vagamente cómo el chico la ayudó a incorporarse y luego a vestirse. En el hospital, le dieron una especie de goteo y finalmente la dejaron en paz. Bronquitis aguda, dijo el médico la mañana siguiente. La muchacha pasó una semana entera postrada en la cama del hospital, pero no pasó un solo día sin que Tomás la visitara. Te he comprado vitaminas, le dijo, mientras descargaba naranjas, manzanas y plátanos de la bolsa, junto con su zumo y sopa en un termo. Natasha nunca se atrevió a preguntarle por qué era tan amable con ella, y aunque lo hubiera hecho, Tomás no habría sabido qué responder. Solo sabía que no se podía dejar solo a alguien en apuros, aunque no fuera la persona más honesta o decente. Lo extraño era que cuando más conocía a su vecina, menos ganas tenía de juzgarla por la tonta estafa del apartamento. Natasha fue una niña abandonada. La dejaron en la puerta de un orfanato cuando tenía 6 meses, y nunca supo quiénes eran sus padres ni su verdadero nombre. Vivía en el apartamento que le proporcionaba el Estado, y su profesión de peluquera le permitía no pasar hambre. Parecía contenta con lo que tenía, y no soñaba con nada mejor. No intentó mejorar sus habilidades ni su vivienda. En lugar de eso, se gastaba el sueldo en ropa extraña y brillante. ¿Dónde pensaba ponérselos? Para ir a trabajar. Como la mayoría de sus colegas, Natasha vestía camisetas sencillas
y vaqueros prácticos, pero decía que le gustaba tener un montón de ropa de colores en el armario. Lo abría y admiraba al instante, y se sentía mejor. A veces los fines de semana ponía todos sus conjuntos chillones sobre la cama, se los probaba uno a uno y daba vueltas en el espejo. Podía pasarse fácilmente unas horas haciéndolo. Tomás, al escucharla, comprendió que ella, una chica que no estaba mimada por la riqueza, le resultaba fácil resistirse y no hacer ese truco con el apartamento de Andre. Pensó que beneficiaría a todos. Confesó ella, con tristeza. Tú tienes un techo, Andre, un apartamento seguro y nada de dinero extra. No sabía que volvería tan pronto. Es una pena que ha sido así. Una semana después, Tomás la llevó del hospital a casa. Natasha estaba muy pálida. Había perdido 5 kilos, pero no le insinuó a Tomás la necesidad de buscar otro alojamiento. Él mismo no volvió a sacar el tema. Entonces, todo un año después, Natasha se dio cuenta de que de repente ellos, y aquel tipo extraño salido de la nada, vivían como marido y mujer. Se las habían arreglado, sin citas ni largos paseos bajo la luna. Tomás nunca hablaba de su pasado, y la chica no sabía nada más de él que del primer día. Trabajaba para una gran empresa, ganaba buen dinero. Luego la empresa cerró, y él se trasladó a las zonas del dormitorio. Encontró otro trabajo. Andri le ayudó con el trabajo. Él mismo trabajaba por turnos en una guardia, en algún lugar del norte. Allí conoció a una chica guapa, y a menudo después de trabajar por su mes legal, no volvía a casa, sino que se iba con su ramera, como él decía. Por eso Natasha estaba segura de que su regreso no debía esperarse pronto. Pero Andri resultó ser el tipo implacable, y pronto dejó de enfadarse con su vecino. Y al enterarse de que Tomás necesitaba dinero, se ocupó de él con sus superiores en la guardia. Al fin y al cabo, no solo se necesitaban obreros, y la propia Natasha inesperadamente resultó ser una mujer casi casada. La vida con Tomás parecía ser bastante agradable. La chica lo admitía. A veces lamentaba no apreciar a un buen tipo. Pero ir en contra de tu propio carácter es una tarea ingrata. Cada vez tenían más discusiones, y siempre era Natasha con quien las iniciaba. Quería que Tomás pasara más tiempo con ella, pero tampoco quería renunciar a las ganancias. ¿Dónde me pagarán tanto como en el turno?, preguntaba. Si quieres que esté en casa todas las tardes, prepárate para que tengamos menos dinero. ¿Por qué no puedes ganar un sueldo normal y no ir a ninguna parte?, gritaba ella. Otras personas se las arreglan de alguna forma, con cantidades más pequeñas, le recordó Tomás. Olvidas que otras personas no se gastan todo su sueldo en vestidos con estampado de leopardo y lentejuelas. Me estás culpando. No te importa en qué gasto mi dinero. Antes de que empezáramos a vivir juntos, no le daba explicaciones a nadie. Tras esa frase, Natasha echaba a llorar, y por alguna razón Tomás se sentía culpable. Salía de la casa y vagaba por las calles durante mucho tiempo. Antes intentó calmar a su novia, hablar con ella, pero pronto se dio cuenta de que Natasha se escandalizaba, no porque algo no le gustara, simplemente sentía la vida con más intensidad cuando discutían. Por desgracia, no podía presumir de tal habilidad. Sus escándalos le vacilaban, le drenaban de vitalidad. Tomás pensaba cada vez más que tarde o temprano, Natasha y él tomarían caminos separados. La chica también lo comprendía, pero no podía detenerse, pues se había acelerado como un tren de insatisfacción. En cuanto Tomás se marchó, Natasha empezó a echarle de menos, e hizo innumerables promesas de no volver a darle la lata. Pero en cuanto regresó, todo volvió a comenzar. Ambos esperaban a que aquel carrusel se detuviera por sí solo, ya que era imposible saltar en ese momento. El verano lo trajo consigo un calor perezoso, noches más o menos frescas. Los fines de semana, Natasha procuraba no salir hasta la puesta del sol. El calor no molestaba en absoluto a Tomás. Aquí es como Kenia, comentó una vez. Pero es una versión pirata. ¿Cómo sabes lo de Kenia? Natasha respondió con indiferencia. Leí un libro, le guiñó Tomás. Hace mucho tiempo, en la infancia, sobre Singapur, vacaciones de primavera en la ribera. Natasha no necesitaba saber nada al respecto.
Vale, Natasha, ve a relajarte al baño, o te derretirás como el chocolate con este calor. Le dio unas palmaditas en la cabeza, haciéndole cosquillas juguetonas en la punta de la nariz. Yo iré por un helado. Tomás no estaba en casa cuando un desconocido llamó al timbre de su apartamento. Buenas tardes. Estoy buscando a Tomás. ¿Está aquí? Natasha frunció el ceño. No le gustaba nada aquel desconocido. Estaba colgando la ropa en el balcón cuando él se acercó con un coche a la entrada. El coche no estaba reluciente, sin una mota de polvo, ni un arañazo. El hombre permaneció frente al edificio durante varios minutos y luego sacudió la cabeza con desaprobación antes de dirigirse a la entrada. Era tan viscoso aquel tipo, tan elegantemente cinematográfico, que Natasha sintió inmediatamente antipatía hacia él, como hacia un ser de otro mundo, incomparablemente más rico y próspero. Y cuando apareció en su puerta y empezó a preguntar por Tomás, todo su recelo mezclado con antipatía se duplicó. Tomás no está en casa ahora. ¿Para qué lo necesitas? Sí, en efecto, dijo el hombre ligeramente avergonzado. Por alguna razón se quitó las gafas estrechas y luego se las volvió a poner. Siento no haberme presentado enseguida. Soy Martin, el padre de Tomás. Le dirás que he venido. Soy Natasha. Por supuesto le daré el mensaje. Eres realmente su padre. Entonces, ¿por qué eres así? Tuvimos una discusión estúpida hace un año. Aunque sea amargo admitirlo, fue culpa mía. Mi estúpido engreimiento. Tomás se fue de casa y no mantuvo el contacto. Me gustaría, si aún es posible, hacer las paces con mi hijo. Es una lástima que no esté en casa. ¿Y usted? Pasa, no seas tímido. Siéntate. Tomás volverá pronto. ¿Quieres café, té? Quizás solo agua. Martin sonrió. ¿Y tú eres su novia? ¿Cómo te llamas? Natasha. Sí, pasa por favor. No te quedes en la puerta. Tomás no me dijo nada de ti, ni siquiera sabía si tenía padres. Nunca me ha dicho nada. Tiene sus razones. ¿Y esto? ¿Estás en casa, Natasha? Gritó Tomás desde el pasillo. Sin esperar respuesta se asomó a la cocina. Hola, hijo. He venido a... No importa por qué has venido, papá. Me temo que es hora de que te vayas. No tengo nada de qué hablar contigo. Escucha, Tomás. No, vete. El camino está libre. No debiste hacer eso, hijo. Era innecesario. Natasha lo miró irse, pero no emitió sonido alguno. ¿Por qué lo has dejado entrar? Vio a Martin salir de la entrada y subir a su reluciente coche. Mentir o no, ¿qué más da? Tomás sonrió, cogió la mano de su novia. No tenemos nada más que hablar, y mañana me voy un mes entero. No nos veremos. Vamos, te contaré un cuento de hadas, prometió Tomás, llevando a la chica a la habitación, sobre una princesa, un dragón y un valiente caballero. Natasha se rió. Tomás siempre decía tonterías, pero ella lo encontraba divertido e interesante. Vamos. Tomás se marchó por la mañana siguiente, y Natasha pasó todo el día en la cama, levantándose solo para coger otra ración de helado de la nevera. No podía estar de peor humor. Al verlo marchar no pudo resistirse, y empezó a cantar su canción favorita, sobre cómo deseaba que él no se fuera a ninguna parte, y como de costumbre, aquello acabó en una gran discusión sin sentido. La chica sentía que la paciencia de Tomás estaba a punto de estallar, y que romperían más temprano que tarde. Ese pensamiento solo le produjo una ligera tristeza, pero no le pareció trágico. Por ahora se daba cuenta claramente de que Tomás no era un tipo fácil. Su padre era obviamente rico. Natasha había visto a gente como él en el orfanato, hombres adinerados que apadrinaban a niños, les pagaban viajes a la playa, organizaban fiestas grandes en el Año Nuevo, llenas de regalos. Y por supuesto, venían a visitarlos personalmente para felicitar a los niños por sus próximas aventuras y aceptar su agradecimiento. Entonces y ahora, a Natasha esas personas le parecían dioses, ajenos a los asuntos y problemas terrenales,
y ahora inesperadamente resultaba que uno de esos dioses era el padre de Tomás. Es una pena, por supuesto, que Tomás se hubiera vuelto tan testarudo y ni siquiera quisiera escuchar a su padre. De lo contrario, hoy podrían haberse mudado a un estupendo apartamento de 2 plantas en el centro de la ciudad, y les habría parecido fácilmente un coche. Natasha encendió la televisión, pero no había nada interesante. Una mujer pelirroja y rapada con un abrigo negro reprendía aireadamente a un hombre por sus ingresos o falta de ellos. Estas son tus dificultades personales. Estás obligado a pagar la manutención de tu hijo. Obligado, ¿lo entiendes o no? El hombre intentó decir una palabra, pero la pelirroja se levantó y anunció en voz alta: se levanta la sesión para tomar una decisión. Natasha pulsó irritada el botón de encendido del mando a distancia. Pensión alimenticia. La cobran en el juzgado. Se levantó y se fue a la cocina, a por helado, pero de repente se quedó en medio camino. Pensión alimenticia. Su cerebro funcionaba deprisa, como en un contador. Si se quedaba embarazada del hijo de Tomás, ya podía contar con una manutención decente. Y si su acaudalado padre se enterara del nacimiento de su nieto, por no hablar de la herencia que acabaría recibiendo su hijo. Natasha, olvidándose del helado, entró corriendo en la habitación y sentándose en una silla, empezó a buscar en los armarios. En algún lugar, en una gruesa carpeta con documentos, tenía un recorte de un artículo de periódico sobre cómo calcular correctamente el momento de la ovulación. Había comprado esa carpeta hace mucho tiempo y se había entrenado para meter allí todo lo importante. Tomás, al darse cuenta de esas costumbres de su novia, también empezó a guardar allí sus papeles importantes. Eran sobre todo cupones de garantía para la lavadora y el portátil recién comprado, un certificado de empadronamiento y facturas de servicios públicos. Natasha cogió la carpeta del desván y la puso sobre su regazo. Luego empezó a ordenar los papeles. Tomás carecía definitivamente de precisión, pero aún así, la chica ordenó rápidamente las facturas en montones. Y por separado varias declaraciones y certificados, un certificado de registro, un certificado de reconocimiento médico. ¿Y esto qué es? Natasha giró la hoja con el emblema de la clínica, Androplus, en sus manos. Algo nuevo. La chica leyó atentamente el contenido y arrugó nerviosamente el documento en su mano. Decía que Tomás era estéril. Toda su futura vida se derrumbó en ese momento por culpa del asqueroso trozo de papel. Natasha rompió la declaración en pedacitos por rabia. ¿Qué debía hacer ahora? Cerró la carpeta y la miró con odio. Andri abrió la puerta en respuesta a los furiosos golpes de su vecina, sin pensar siquiera en vestirse. Natasha gritaba: «¡Abre! Sé que estás en casa». Abrió la puerta, vestido solo con pantalones cortos y sin camisa. «Ay, Natasha, golpeabas la puerta tan fuerte que creí que te morías. No puedes asustar así a la gente». Andri se dirigió con tono gélido a la chica. «Necesito un hijo tuyo». «¿Qué?». La cara del gigante reflejaba una tormenta de emociones, desde la sorpresa hasta la iluminación. «Natasha, ¿estás borracha o qué? Vete a casa y duerme un poco». «Déjame entrar, tonto. Tengo un asunto serio contigo. Recibirás una gran cantidad de dinero, por supuesto, si todo va bien». Bueno, entonces dímelo». «Bueno, escucha atentamente. No lo repetiré. El padre de Tomás es rico. Se pelearon por algo y ahora el idiota de su padre quiere verlo. Así que pienso en la herencia del padre. Si me quedo embarazada ahora con el hijo de Tomás. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No me sirve quedarme embarazada de Tomás. Es estéril. Le diré algo como que los médicos se equivocaron, ¿no? Entonces, no te negarías a ayudar. Te daré una parte. No escatimaré el dinero. Solo no me falles. ¿Entiendes ahora?» Andri se acarició la barba pensativamente. «Lo entiendo, solo que de alguna manera no es bueno. Es hijo mío y de repente... Tu hijo vivirá de lujo». «Bueno, vamos, piensa rápido. ¿Te apuntas?» 1 hora más tarde, sonrojada y feliz, Natasha salió del departamento de Andri. Si todo sale bien, nunca más tendré que pensar en dinero. Volvió a casa, se tumbó en la cama y se quedó dormida al instante. Ya entrada la noche, una llamada telefónica despertó a la chica. «Natasha, ¿estás despierta? Lo siento, vuelvo en el próximo vuelo. Papá ha tenido un accidente». «¿Qué?». Se sentó en la cama.
pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «Tomás, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Está vivo». «Por ahora sí, pero los médicos dicen que casi no hay esperanza. De todos modos, llegaré pronto. Te llamaré desde el aeropuerto». Y colgó. La chica permaneció sentada largo rato, con el teléfono en la mano, sin saber si la noticia la había entristecido o aliviado. 8 meses después, Natasha se dio cuenta de que ganar mucho dinero no era una gran alegría si tu marido era Tomás. Martín murió un mes después del accidente. Pasó el mes en coma, y su hijo estuvo a su lado todo el tiempo. Natasha apenas veía a Tomás, hasta que un día se apareció por la mañana temprano, medio muerto de cansancio, con los ojos hundidos. «Se acabó», dijo, y abriendo el grifo se lavó la cara durante un largo rato con agua helada. 6 meses después, se mudaron al apartamento de Martín, y Tomás desaparecía durante días enteros trabajando. El negocio, por supuesto, pasó a sus manos, al igual que todas las propiedades de Martín. Un día le confesó a su mujer: «No quiero nada de esto. Ya estaba acostumbrado a valerme por mí mismo y ahora tengo que arreglármelas de nuevo». A Natasha le entraron las palabras por un oído y le salieron por el otro. Estaba ocupada con sus pensamientos. En cuanto Andrew se enteró del embarazo, empezó a chantajear a la futura madre, exigiéndole sumas de dinero cada vez mayores. Al principio Natasha le pagaba con diligencia, pero últimamente los apetitos de su antiguo vecino habían crecido más allá de lo razonable. «No tengo tanto», protestó, escondiéndose en el cuarto de baño para no ver a su marido y tapando el altavoz. «Estás loco. Te he pagado lo suficiente para que te compres un apartamento nocturno y un coche. Los he comprado. Pero todavía necesito vivir de algo. He dejado el trabajo. Ahora tú eres mi patrón. Yo hago mi trabajo, me callo, y el trabajo hay que pagarlo». «Bueno, chupasangre, intentaré que se me ocurra algo. No sé si podré hacerlo, pero lo intentaré. Más vale que puedas, Natasha. Créeme, será mejor que puedas». Su antiguo vecino había cambiado hasta casi volverse irreconocible. Cada vez que se encontraba con él, Natasha se asombraba de los cambios en su aspecto. Se acabaron las barbas desordenadas y pobladas. Las había sustituido por un corte de pelo pulcro y un afeitado perfecto. Incluso había cambiado su forma de andar. Pasó de ser un hombre enorme y flojo a un hombre en forma que se movía con gracia perezosa, pero incuestionable. Andrew también renunció a su querida ropa barata en favor de trajes caros que se ajustaban perfectamente a su figura. Ahora cenaba exclusivamente en restaurantes caros y nunca olvidaba visitar el gimnasio, donde se entrenaba con un entrenador personal. Tenía 1000 veces razón. Cuando me convenciste para que aceptara este pequeño secreto, Natasha. Eres mi querida gallinita que pone huevos de oro. Por cierto, todavía no sabemos quién será. No para nosotros, para mí y mi marido. Has hecho tu trabajo, tienes tu dinero, ahora vete. No molestes a la gente normal que vive su vida». Sonrió sugestivamente Andrew y desapareció en el horizonte durante las 2 semanas siguientes. Natasha sintió que su vida, ya de por sí infeliz, por fin iba cuesta abajo. Su boda con Tomás fue modesta, ya que su futuro marido seguía de luto por su padre, y tuvieron que conformarse con que un funcionario del registro civil acudiera a su casa para un rápido intercambio de alianzas. No soñaban con una luna de miel, pues Tomás estaba demasiado ocupado para pensar en la familia, y sus peleas no hacían nada más que aumentar su distanciamiento. Solo ahora se daba cuenta de que Natasha se había casado con un hombre al que no quería por dinero, y que esperaba un hijo que no deseaba. Y no había forma de deshacer lo hecho. Al cabo de 8 meses, los médicos le sugirieron que fuera a la maternidad, pero Natasha se resistió con todas sus fuerzas. Inesperadamente, Tomás se puso de parte de los médicos, diciendo con firmeza: «Con el primer parto nunca se sabe. ¿Qué hay de malo en estar en observación y recibir anestesia y una cesárea si es necesario? Prepárate para la maternidad. Me aseguraré de que tengas las mejores condiciones». «No quiero», sollozó Natasha. «Me aseguraré de que tengas todo». Su marido le puso la mano en el hombro. «No seas testaruda. Debes pensar no solo en ti, sino en el bebé. Deja que te ayude a hacer la maleta y yo mismo te llevo a la maternidad. No te preocupes, te visitaré todas las noches». Hace tiempo que Natasha se había dado cuenta de que tras la muerte de su padre, Tomás había envejecido repentinamente. Tal vez fue porque había vuelto a su mundo familiar, pero también había en él una nueva madurez y consideración. ¿Qué podría ser lo peor que pasar un mes encerrada?
pero no se atrevió a discutir con su marido, así que empezó a empaquetar en silencio todo lo que necesitaba. «Pañales, tráemelos luego», dijo cerrando la cremallera de la bolsa. «Y seguro que traeré un chupete», prometió Tomás. Sorprendido por su conversación como si el bebé ya hubiera nacido, Natasha se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. Tomás se unió a ella, con una gran bolsa en las manos. Ahora todo es de mayores, pensó, sintiendo como si todos lo estuvieran viendo salir del apartamento desde la distancia, esperando el ascensor. La habitación de Natasha no se parecía en nada a la de un hospital. La cama estaba cubierta con una colorida colcha de retazos. En un rincón había un gran acuario cerrado con peces tropicales. Había una chimenea decorativa junto a una gran ventana, una mecedora con reposapiés. ¿Qué pasa ahora? Que una buena idea llega demasiado tarde. «Tomás, por favor, necesito un teléfono. ¿Qué voy a hacer sin internet? Ni leer un libro, ni ver una película. Tráemelo», le dijo. Lo traeré, no te preocupes», prometió él, un poco asustado por la reacción de su mujer. «Es solo un teléfono, ¿por qué tanto alboroto?» Se recordó a sí mismo que era una mujer embarazada. «No entiende lo que le pasa, son las hormonas. No te preocupes, bueno», dijo, saliendo de la habitación. «No es bueno para ti. Cena mientras no estoy». Tomás encontró el teléfono de su mujer exactamente donde ella dijo que estaba, sobre la cama, y al parecer el pobre aparato estaba a rebosar de mensajes. En cualquier caso, vibraba casi sin parar, y ya casi se había calentado considerablemente. «Cállate», pidió Tomás, pero el insensible aparato no le importaban las peticiones humanas. Tomás guardó el móvil en su bolsillo y se dirigió rápidamente al ascensor. Quería devolver el teléfono a su legítima propietaria lo antes posible y dejar que vibrara y pitara y la molestara allí. Esos serían sus problemas. Sentado en el coche, sacó el molesto juguete del bolsillo y se disponía a guardarlo en la guantera cuando apareció un nuevo mensaje en la pantalla. «Natasha, ya es hora del pago mensual por mi silencio». «¿Pago? ¿Qué pago?» Tomás abrió el mensaje sin vacilar. Todos eran de la misma persona. «Natasha, no querrás que tu marido se entere de nuestro acuerdo, mi pequeña cazafortunas. Tu niño rico se enfadará mucho si se entera de que el bebé no es suyo. Natasha, espero el dinero hoy. Fecha límite. Si no, lo encuentras mañana por la mañana. Échate la culpa». Natasha corrió de la cama a la silla, de la silla al acuario y de nuevo a la cama, incapaz de encontrar un lugar para sí misma. La cena olvidada se estaba enfriando en la elegante mesa, y las tortitas de requesón favoritos de Tomás probablemente seguían cubiertas de pasas. ¿Por qué no ha aparecido en tanto tiempo? Ha podido ir y venir 1000 veces, pero aún no hay rastro de él. Cada vez que pensaba en enviar un mensaje a Andri, se sentía físicamente enferma. El estómago se le convertía en piedra y parecía seguirle el juego. «Tomás, no te atrevas a revisar mi teléfono. No te atrevas». La puerta de la habitación se abrió en silencio, y su marido, aún con el abrigo puesto, se acercó a la mesa y colocó el teléfono sobre ella. Natasha intentó leer algo en el rostro de Tomás, pero permaneció impasible. «¿Cuánto le pagas?», preguntó. «Aunque no importa, puedes decirle que no conseguirá nada más, porque su marido lo sabe todo». «¿De qué hablas?», fingió indignada. «Andri es un canalla como pocos. Perdió la cabeza hace mucho tiempo por la bebida y el clima del norte. Pero ¿a quién le crees, Dios mío?». «A nadie», dijo su marido sin levantar la voz. «Por eso, en cuanto nazca el niño, haré una prueba de ADN». «Tomás, pero...». La enfermera volvió a la habitación. «Revisión vespertina», anunció. «¿Por qué no ha comido toda su fruta la mamá? Eso no puede ser. Echemos un vistazo ahora. Y luego, ¿qué tenemos aquí?». El vientre bajo las manos de la enfermera se tensó, pero al cabo de unos segundos se ablandó. «Parecen las primeras contracciones», dijo preocupada. «¿Te duele?». Natasha negó. «Solo un pequeño dolor sordo». «Vale, túmbate en la cama. Llamaré al médico y veremos tu dilatación». «Es demasiado pronto». Natasha casi gritó. «Tengo una fecha estimada para el parto». Pero la enfermera se limitó a sonreír misteriosamente. «Eso lo decidirá la oficina celestial, y nadie más». «¿Debo quedarme?», preguntó Tomás en voz baja, siguiendo a la enfermera fuera de la habitación. «No se moleste. Lo más probable es que su mujer ya esté de parto y no puedas ayudar aquí. Vete a casa, papá. Ya te llamarán». Natasha estaba sentada en la cama esperando al médico. Algo estaba terminando en su vida, terminando para siempre. Comprendió que lo más probable era que no volvería a ver a Tomás. El ADN demostraría sin duda que él no era el verdadero papá. Y después ¿qué? De vuelta a la peluquería, al viejo apartamento, ahora con un hijo que no quería. ¿Por qué se ha metido en todo eso?, pensó desesperada.
pero no tenía la respuesta. Tomás se sentó en el sofá del salón, y Kirill se sentó frente a él, meciéndose en una silla sin hamaca y escuchando en silencio, interrumpiendo de vez en cuando la historia con comentarios breves, pero siempre acertados. Y así, Kirill, contaba Tomás, meciendo a su hijo en brazos. Natasha huyó en cuanto le dieron el alta de la maternidad con el bebé. Quizá incluso abandonó la ciudad. No lo sé, no quiero saberlo. ¿Por qué debería saberlo? Mi trabajo es trabajar y criar a mi hijo. Y ella, que viva como quiera. Claramente, no le gustaba estar conmigo. Y a mí tampoco. Bien, no te molestes, son preguntas vacías. ¿A quién, por qué, para qué? No abarrotes tu cabeza. No me estoy liando con la manta en la cabeza. Pero de todas formas, hice la prueba de ADN. ¿Por qué? Bueno, Tomás, me ha sorprendido de verdad. ¿Qué más te da si ya has decidido criar al bebé? Solo curiosidad académica. Bueno, digamos que todavía me niego a entender, pero digamos, ¿cuál es el resultado? Tomás sonrió y guiñó un ojo. El niño es mío. No sé qué pensará Natasha al respecto, pero es mi hijo. Y sabes, estoy feliz al respecto. Estoy tranquilo por ti, no cometas los errores de Martin. Eso ya se nota. No te he dicho que mi Lila volverá pronto de Islandia. Ya sabe que ahora eres un padre joven, y se muere por conocer a tu hijo. Dice que les va a traer un regalo increíble, pero no me ha dicho qué es. Dile que venga a visitarnos, la he echado tanto de menos. Realmente, la he echado de menos. Solo se había dado cuenta hace un minuto, cuando escuchó su nombre. Tomás recordó su primera cita en la azotea de un rascacielos, cuando Lily intentó enseñarle el moonwalk como un oso, y luego tocó la armónica para él. Recordó vívidamente aquella melodía, y de repente se dio cuenta de que era una nana que cantaba cada vez que dormía su hijo, y no recordaba de dónde conocía esa canción. Susurró sonriendo. Ah, Lila Lina. No funcionamos entonces, pero tal vez podamos ahora. Los dos hemos crecido, ¿no? Quizás puedas convertirte en madre de mi chico y de nuestros hijos juntos. Ella pregunta a menudo por ti, Tomás. Pero Tomás no le escuchó. Las escenas de su futuro con Lila pasaban ante él como una película. Sabía que el futuro estaba muy cerca y que sin duda ocurriría. ¿Cuándo?, preguntó. ¿Cuándo va a venir? Muy pronto, Tomás. Llega mañana.